Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a examinar una anomalía que es simplemente fascinante en la estructura de los mercados financieros globales. Y tan fascinante como secreta, diría yo. Totalmente. Hablamos de una entidad que opera casi con el nivel de secretismo de una agencia de inteligencia, Ajá. pero que procesa un volumen de transacciones diario que fácilmente rivaliza con el Producto Interno Bruto de naciones enteras. Se trata de Jane Street. Un gigante del que pocos hablan. Así es. Y, bueno, vamos a desempacar esto, porque las fuentes que tenemos hoy conforman una montaña de información extraordinariamente densa. Sí, hay muchísimo material que procesar. Demasiado. Tenemos sobre la mesa un documento analítico exhaustivo sobre la infraestructura de esta compañía, pero hemos cruzado esos datos con investigaciones académicas muy rigurosas. Que es crucial para no quedarnos solo con la superficie. Exacto. Hablamos de estudios empíricos de la Universidad de Stanford, de la Universidad de Chicago, artículos revisados por pares del Journal of Finance y reportes de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Nivel académico pesado. Pesadísimo. Y para darle el peso institucional necesario, también estamos analizando expedientes regulatorios oficiales, documentos de la SEC y la CFTC en Estados Unidos. Claro, los reguladores principales. Y además sumamos documentos sumamente reveladores de la SEBI, que es el regulador de mercados en la India, y también del Banco de Pagos Internacionales. Lo fascinante aquí es el dilema estructural que este cruce de fuentes nos obliga a confrontar. Y quiero aclarar desde ya que el objetivo de esta sesión no es emitir juicios de valor. Claro, no estamos aquí para decir quién es el bueno o el malo. Exactamente. Queremos desentrañar el mecanismo mecánico, o sea, las tuercas y tornillos de estas firmas de trading algorítmico de alta frecuencia. Que operan a velocidades incomprensibles. Literalmente en milisegundos. Y fíjate que la literatura académica y los reguladores debaten constantemente sobre esto. Se preguntan si entidades como Jane Street son, por un lado, los héroes que mantienen la liquidez global fluyendo, O si son los villanos de la historia. o si representan vulnerabilidades sistémicas, exacto, asimetrías de información que alteran cómo se descubren los precios en el mercado. Sí. Pero la ironía máxima, y hay un dato en los reportes que encapsula esto perfectamente, es que estamos ante una empresa sin clientes externos. 0 clientes externos. Eso es lo que a mí me voló la cabeza. Cero. No administran carteras de terceros, no captan capital del público para invertirlo. Ajá. Y sin embargo, gestionan un portafolio de activos que supera los 662,000 millones de dólares. ¡Wow! Es capital operado internamente a una velocidad y a una escala que simplemente desafía todos los modelos tradicionales de lo que consideramos una institución financiera importante. Y esa cifra, esos 662,000 millones de dólares en gestión propia, es lo que establece la premisa principal de nuestro análisis para quienes nos escuchan hoy. Porque aunque parezca lejano, nos afecta. Totalmente. Porque aunque no tengan clientes directos, la arquitectura del sistema financiero moderno dicta que el destino de innumerables carteras de inversión comunes, Como los fondos de pensiones. exacto, o los populares ETFs de administradores gigantes como BlackRock, todo eso depende directamente, matemáticamente, de los servidores de esta misteriosa compañía. Es una dependencia absoluta. Así que iniciemos revisando el ascenso de este coloso y la ciencia exacta que fundamenta sus operaciones. Para dimensionar el tamaño, los documentos señalan que Jane Street fue fundada en Nueva York en el año 2000. Relativamente joven para Wall Street. Sí, y hoy cuenta con más de 2,000 empleados. Pero los estados financieros filtrados, esos son los que realmente exigen atención. Las cifras son impresionantes. Reportaron ingresos netos por operaciones de 20.5 billones, o sea, miles de millones de dólares, para ser exactos con el término, en 2024. Una cantidad brutal. Y solo en el segundo trimestre de 2025 generaron unos increíbles 10.1 miles de millones. Mantienen un margen de ganancia reportado del 69%. ¿El 69%? Sí, una métrica de rentabilidad que resulta virtualmente inalcanzable para la banca de inversión tradicional. Básicamente dejan a bancos como JP Morgan comiendo polvo. Totalmente. Es que, si uno lo lee, comparan sus operaciones casi con un videojuego de alta velocidad, pero donde perder cuesta miles de millones. Y ese margen del 69% es precisamente lo que los analistas en el Journal of Financial Economics intentan diseccionar en los estudios que revisamos. Porque no es suerte, ¿verdad? No, cero suerte.
La ventaja competitiva aquí no reside en el análisis fundamental de las empresas, ni en predecir si la economía va a subir o bajar a largo plazo. ¿Nada de leer reportes de ganancias corporativas tradicionales? Olvídate de eso. La ventaja reside en la aplicación estricta de la física cuántica, la topología de redes y la probabilidad pura. ¡Qué locura! Las fuentes detallan cómo reclutan a su personal. Se centran casi exclusivamente en físicos, matemáticos puros e ingenieros de software. Claro, necesitan construir esa maquinaria. El objetivo es desarrollar modelos estocásticos, es decir, sistemas probabilísticos súper complejos y usar machine learning para modelar la aleatoriedad del mercado. Busquen ineficiencias de precios que existen solo por microsegundos. Exacto. Y esta tecnología específica, optimizando el hardware y estando físicamente cerca de los servidores de las bolsas de valores, es lo que les permite ejecutar transacciones por un valor de $2 trillones al mes. $2 trillones. Al mes, solamente en el mercado de acciones. Procesar eso implica una capacidad de absorción de datos casi incomprensible. Es masivo. Están evaluando el libro de órdenes, calculando riesgos y ejecutando miles de operaciones antes de que tú o yo podamos siquiera parpadear. Si conectamos esto con el panorama general, lo que ilustran las investigaciones de la Universidad de Chicago es que el mercado ha cambiado para siempre. Es un cambio de paradigma absoluto. Exacto. El descubrimiento de precios ya no ocurre en un piso de remates con humanos gritando órdenes. Esa imagen de película ya no existe. Ya no. Ha migrado a un ecosistema dominado por ejércitos de algoritmos que predicen los movimientos de los precios casi mejor que un meteorólogo predice el clima. Han convertido las finanzas en un problema de ingeniería de redes. Donde la latencia en nanosegundos es lo único que separa una ganancia de una pérdida. Esto nos lleva a diseccionar el rol que juegan en este ecosistema. En términos técnicos, operan como un creador de mercado, o market maker. Que es un término muy técnico. Sí, pero el texto utiliza una analogía muy accesible. Un creador de mercado es como el DJ de una fiesta. Me encanta esa comparación. Su trabajo es mantener la música sonando para que nadie deje de bailar. En este caso, proporcionan liquidez en más de 200 intercambios globales. Proveen cotizaciones de compra y venta continuamente. Exacto. Absorben el riesgo de tener los activos temporalmente para asegurar que siempre haya alguien con quien operar. Y capturan la diferencia entre el precio de compra y venta, el spread, como su ganancia. Y es una mecánica de volumen sobre margen. Ese spread puede ser de fracciones de centavo por acción. Muy poco. Pero si lo multiplicas por esos 2 trillones mensuales, la acumulación de capital es exponencial. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque el dominio de Jane Street no se limita a las acciones individuales. No, el verdadero poder está en el ecosistema de los ETFs. Los fondos cotizados en bolsa, en este segmento, actúan como un participante autorizado, o AP por sus siglas en inglés, y el control que tienen es abrumador. Los números son de miedo. Representan el 24% de todo el mercado primario de ETFs en Estados Unidos, el 16% del mercado secundario. Ajá. Y un gigantesco 41% del volumen en los ETFs de bonos. Básicamente son los dueños de las tuberías. Son la infraestructura misma. Y el mecanismo de un participante autorizado es clave para mantener el precio de un ETF alineado con sus activos reales. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Los documentos analizan un caso muy específico, el ETF de Bitcoin de BlackRock, el famoso EBIT. Claro, altísima volatilidad. Exacto. Cuando entra muchísimo capital institucional a este ETF, la firma maneja las coberturas, el hedging. Permiten convertir Bitcoin en acciones del ETF sin tener que tocar el mercado spot de forma inmediata. Aíslan el riesgo temporalmente. Usan derivados y futuros, sí. Y es aquí donde la academia presenta visiones encontradas. Por un lado, la Universidad de Stanford confirma empíricamente que estas firmas de alta frecuencia reducen los márgenes y mejoran la liquidez. O sea, abaratan los costos para todos. Esa es la teoría. Optimizan el mercado. Pero, introducimos el contrapunto de la Academia Nacional de Estados Unidos, estos algoritmos hiperoptimizados también pueden amplificar colapsos masivos. Crean un riesgo sistémico. Exacto. Si la volatilidad rompe los modelos programados, los algoritmos simplemente retiran su liquidez al mismo tiempo para protegerse. Y evaporan billones de dólares en minutos. Recordando el famoso flash crash de 2010. La velocidad que ayuda en tiempos normales es la misma que te destruye en un pánico.
Y esa fragilidad nos sirve de transición hacia algo que parece sacado de un thriller financiero. Las sombras, las controversias y las demandas. Porque hay bastantes. Hablemos del colapso de Terraform Labs en 2022. Un drama que destruyó $40 mil millones en valor. Un golpe durísimo para el ecosistema cripto. Sí, y los expedientes detallan una demanda judicial interpuesta en 2026 directamente contra la firma. La acusación central es un presunto insider trading. ¿Uso de información privilegiada? Supuestamente, usaron información no pública para retirar abruptamente $85 millones en liquidez apenas minutos antes de un anuncio crucial que colapsó la moneda. Justo a tiempo. Y añaden un detalle casi cinematográfico. Tras la demanda, la firma procedió a borrar todos sus tweets en la red social X. Borrar registros públicos durante un escrutinio legal siempre enciende las alarmas de los reguladores, sin duda. ¿No se ve bien? Para nada. Pero las controversias van mucho más allá de las criptomonedas o de Estados Unidos. Los documentos de la SEBI, el regulador en la India, exponen un escándalo tremendo. ¿Qué pasó exactamente ahí? En 2025, la SEBI baneó operativamente a Jane Street en la India por manipular el índice de derivados Bank Nifty. Un baneo directo. Sí, los expulsaron. El mecanismo era que compraban posiciones masivas en opciones por la mañana y luego inyectaban órdenes agresivas en las acciones individuales para inflar artificialmente los precios del índice. Movían el mercado al contado para que sus opciones ganaran dinero. Exacto. Garantizaban su propia rentabilidad. Ganaron unos $553 millones ilegalmente, según los reportes. Pero las auditorías de FTI Consulting, respaldadas por informantes internos, Siempre hay informantes. sugieren que si extrapolas esto, el impacto total podría llegar a los $4,000 millones. Usando la frase que mencionan los reportes, esto plantea una pregunta importante a nivel estructural, ¿no? Definitivamente. Y esto plantea una pregunta importante que el Journal of Finance aborda directamente, que es la simetría de la información. Claro, ven cosas que nosotros no. Tienen tanto volumen y una infraestructura tan rápida que pueden ver las intenciones de todo el mercado en tiempo real. La literatura académica traza paralelismos con el famoso caso de Citadel y las acciones de GameStop. Donde se debatió si anticipar la dirección del mercado con esa ventaja es justo o no. Bordea la falta de equidad, sí. Ahora, para ser justos con el análisis y separar lo sistémico del simple ruido de Internet, también revisamos analistas que desmienten ciertos mitos. Hay mucho mito en redes sociales. Sí, por ejemplo, en la red X, había un rumor constante sobre los basureros de las 10 de la mañana en Bitcoin. Lo recuerdo. La gente decía que estos participantes autorizados vendían todo coordinadamente a esa hora para tirar el precio. Y los analistas demostraron que es falso. Totalmente falso. Los mercados globales de activos digitales son demasiado líquidos y descentralizados. Manipular un activo de esa magnitud requiere mucho más que presionar un botón a una hora específica diaria. Y es una distinción necesaria. Lo de la India funcionó porque atacaron ineficiencias muy específicas en un mercado local. Claro, no puedes hacer eso a nivel macroeconómico global todos los días sin que alguien más se dé cuenta y te coma la ganancia. Exactamente. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan? Esa es la pregunta del millón. Sí. Conectemos estos billones de dólares y demandas con el portafolio de inversión de una persona común. La realidad es que la topología del riesgo mutó. Ya no son simples técnicos de soporte. Son la infraestructura crítica. Si alguien tiene sus ahorros o pensión en ETFs, su exposición al riesgo de que los algoritmos de estas firmas fallen es absoluta. Hay que entender la figura de los participantes autorizados y por qué la diversificación sigue siendo vital. Vital. Y el consenso regulatorio es que los retos apenas comienzan. Los informes del Banco de Pagos Internacionales, el BIS, le dedican secciones a la integración de inteligencia artificial en este tipo de trading. IA tomando decisiones en nanosegundos. E imagínate, advierten que la IA podría amplificar manipulaciones como el spoofing dinámico a niveles que los reguladores actuales simplemente no pueden detectar. Serían invisibles. Generarían señales de mercado falsas que se adaptan en tiempo real. Por eso, el BIS discute la necesidad urgente de una actualización en las leyes. Una regulación completamente nueva. Sugieren crear algo similar a un GDPR, pero para las finanzas, exigiendo auditorías de caja blanca sobre el código de los algoritmos antes de que toquen el mercado. Hay que equilibrar la innovación extrema con la ética. Para sintetizar un poco todo este recorrido,
La dualidad de Jane Street es evidente. Por un lado, son una maquinaria brillante, impulsan la eficiencia del mercado global, reducen costos y democratizan el acceso a la liquidez. Motores innegables. Pero, al mismo tiempo, operan con unas zonas grises que requieren vigilancia constante. Básicamente, es un superhéroe de las finanzas, pero con un lado oscuro muy pronunciado. Esa dualidad es la esencia del debate. Y ya que hablamos del futuro y la IA, quisiera cerrar nuestra exploración con una reflexión profunda y bastante provocativa que surge de leer entre líneas estas fuentes. Adelante. Si los algoritmos de firmas como Jane Street continúan evolucionando a este ritmo y la inteligencia artificial empieza a tomar decisiones autónomas en microsegundos, Mucho más rápido de lo que los humanos pueden reaccionar. exacto, mucho más rápido de lo que cualquier legislador humano puede redactar una sola ley. La pregunta es, ¿llegará un punto en el que el concepto mismo de un libre mercado deje de existir por completo? ¡Qué fuerte! Siendo reemplazado por un ecosistema donde el precio de absolutamente todo, desde el pan hasta tu casa, esté dictado en secreto por quien posea el código informático más veloz. Un mercado manejado por máquinas para máquinas. Es un pensamiento que definitivamente redefine cómo vemos nuestra economía actual. Y con eso llegamos al final de nuestra sesión. Agradecemos a nuestra audiencia por acompañarnos en este profundo análisis. Los invitamos a seguir cuestionando las dinámicas invisibles del mundo que nos rodea. Hasta la próxima exploración.